Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Paola Doris Cortés Martínez, abogada ambientalista. Gracias por estar con nosotros en este primer coloquio inaugural virtual de la Escuela Nacional de Formación Política. Estamos muy orgullosos de tener el conocimiento, estamos comenzando y les agradecemos su presencia y haberse conectado con nosotros para poder charlar sobre política. Estos momentos son muy importantes para nuestro país, para el futuro del país, por supuesto, y para la viendo ya los comicios electorales generales que van a empezar, que van a realizarse el 18 de octubre. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy vamos a tener el privilegio de preguntarle todo sobre política, todo sobre comunidad ciudadana a uno de los protagonistas más relevantes de una de las alianzas políticas emergentes más importantes y decisorias del país. Él es analista, columnista y editor. Desempeña el cargo de Coordinador Nacional de Programa de Gobierno de Comunidad Ciudadana, José Antonio Quiroga. Bienvenido. Vamos a hablar con él sobre política, sobre la política de comunidad ciudadana, sobre el programa. Va a tener una disertación inicial y la vamos a dividir en dos espacios, en dos oportunidades, a partir de esa condición, digamos, de la ciudadanía y hacia un gobierno de ciudadanos. Para comentar lo que exponga nuestro invitado especial, José Antonio Quiroga, tenemos a Ignacio Vera. Él es licenciado con honores en Ciencias Políticas por la UCB, por la Católica, con posgrado en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Él es escritor, es periodista, activista social y político, candidato a diputado plurinominal. Bienvenido, Ignacio Vera de Rada. Comenzamos directamente entonces con José Antonio Quiroga. Una de las preguntas que la gente se hace es ¿cómo está la política dentro de Comunidad Ciudadana? ¿Cómo se ha avanzado? Por favor, ilústranos. Tienes la palabra y tienes los 12 minutos, 13 minutos para desarrollarla. Adelante, José Antonio. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Es un privilegio estar en esta iniciativa de esta Escuela de Formación Política. Cuando uno escucha sobre este tipo de actividades, dice, ¿por qué no lo hicimos antes, no? Y en parte la exposición que voy a hacer da una explicación de por qué no se han hecho muchas cosas antes y ojalá tengamos la oportunidad de enmendar eso y hacerlas hacia adelante. He dividido la exposición en dos temas. Uno es cómo se concibe la política a partir de la condición ciudadana, ¿no? La elección del nombre de nuestra organización política no es casual, fue una decisión deliberada, meditada y que tiene que ver con antecedentes sobre el tipo de organizaciones que confluyeron para la formación de esta fuerza política que hoy día es tal vez la más importante en el país, es decir, con mayor presencia nacional, con mayores posibilidades políticas y electorales, si es que dejamos a un lado, obviamente, al menguante más, cuyo desempeño electoral siempre es un misterio. Bueno, ¿qué significa hacer política a partir de la condición ciudadana? En todos los países del mundo, y América Latina obviamente no es una excepción, hay un descrédito de los partidos políticos, ¿no? La gente, sobre todo los jóvenes, no quieren formar parte de partidos, no quieren comprometerse como lo hacía la juventud en los años 70, 80, en fin. No hay ese tipo de necesidad de una vinculación a través de un voto, de un juramento. Y esto ha llevado en general, sobre todo, a un descrédito de los partidos políticos. Si ustedes han seguido los latinobarómetros, en toda América Latina hay una desafección por el sistema de partidos y también por extensión hacia la democracia misma, ¿no? Esto ha dado lugar a la aparición en todos los países
de movimientos sociales o de movimientos ciudadanos que compiten con la organización formal de los partidos, en algunos casos los reemplazan, tienen mayor eficacia en el protagonismo social, en las posibilidades del cambio político, en fin. La propia emergencia del MAS en el año, o sea, como partido de gobierno en el año 2005, es parte de este movimiento que aparece como antisistémico, ¿no? Es decir, contra el sistema de partidos formales y que llega con otra modalidad de representación social. Todo esto apunta a la idea de una desmonopolización de la política. Es decir, podemos diferenciar entre un sistema formal de la política constituido por partidos políticos, por ciertas instituciones de la institucionalidad democrática, versus un sistema informal, ¿no? Que a veces es muy eficaz. El sistema informal de la política está constituido por actores estratégicos con capacidad de veto, medios de comunicación, a veces tienen un papel mucho más importante que los de un partido, las iglesias, obviamente los grupos de poder económico y, por qué no decir, también las mafias, ¿no? Las redes de criminales que a veces logran tener un control territorial muy amplio en muchos estados. Bueno, esta disputa entre un sistema formal y un sistema informal la vemos reproducirse en todo lado, y en el caso de nuestro país tuvo su momento, digamos, más, o uno de sus momentos más resolutivos con la crisis de Estado del año 2003 al 2005, cuando se produce la implosión del sistema de partidos, ¿no? Todo ese sistema partidocrático, el de la democracia pactada, que había funcionado muy bien en la reproducción del poder a partir del año 85 hasta el 2003, se vino abajo por su deslegitimación a partir de la movilización ciudadana o popular. Este fenómeno de la caída de los partidos políticos y su reemplazo por otro tipo de organizaciones o de movimientos ciudadanos o sociales tiene este efecto de desmonopolización de la política, pero también es un terreno fértil para la aparición de populismos, para la irrupción en la escena política de actores que no rinden cuentas de sus actos, y normalmente ese tipo de relaciones políticas no formales son propensas a acuerdos de tipo prebendal, que favorecen en todo caso un sistema alejado de la rendición de cuentas, de la transparencia, en fin. Todo esto tiene que ver también con el tema del financiamiento de la política, ¿no? En un sistema formal, a veces es el organismo electoral el que provee de fondos a los partidos. Cuando no hay un sistema formal de partidos, cada organización busca financiarse de maneras normalmente muy poco transparentes, ¿no? La fuente más habitual es a través del uso patrimonial de la función pública, ¿no? En los gobiernos departamentales, municipales o nacional, pero también hay financiamiento de la obra pública, de las licitaciones, las coimas y también del crimen organizado, ¿no? Bueno, los peligros de la ausencia de un sistema formal en la política es que en lugar de que se desarrolle la ciudadanía, lo que crece son las redes de clientelares, ¿no? Es decir, ese intercambio perverso entre votos versus favores políticos y económicos. Los grupos que participan de estas redes clientelares se organizan para la captura de las instituciones públicas y practican desde ahí algo que es completamente contrario a el Estado de Derecho o una gestión pública transparente y eficaz, ¿no? A este tipo de modelo se le llama el patrimonialismo, que consiste en que el gobernante o el grupo gobernante no distingue entre el patrimonio personal y público y trata los asuntos y recursos del Estado como si fueran personales, como si fueran un bien privado, ¿no? Volvemos entonces a la condición ciudadana.
¿Cuál es nuestro punto de partida cuando queremos hacer algo distinto? Distinto no solo al sistema de partidos que cayó en descrédito, sino también a su reemplazo por un sistema de representación corporativa o gremial, como fue el MAS, ¿no? El MAS, ustedes saben, no es un partido político propiamente dicho, es una organización política, pero funciona como una confederación de gremios, ¿no? de sindicatos, la mayor parte de gremios privados, de propietarios de tierras, de medios de transporte, de minas, en fin, que han capturado el MAS y lo han convertido en su instrumento para la llegada a espacios de representación parlamentaria y también el control directo de la función pública en el gobierno nacional, las empresas estatales, los gobiernos departamentales y municipales, en fin. En contraposición a esta idea, a Comunidad Ciudadana la motiva, está entre sus razones de ser, el partir desde otro punto de vista, que no es la representación de los intereses particulares, sino la búsqueda de la igualdad ciudadana, ¿no? Es decir, nuestro punto de partida es la concepción de la ciudadanía, de los ciudadanos, como personas portadoras de derechos y deberes. Es decir, esta es la primera condición para tener igualdad ante la ley y obviamente estos derechos no funcionan, no son válidos si es que no hay un sistema de garantías que solamente lo puede otorgar lo que llamamos un Estado de Derecho. Digamos que el Estado de Derecho es justamente el elemento más favorable para la consolidación, la vigencia de los derechos ciudadanos, ¿no? Todos podemos tener distinto tipo de identificaciones, sentidos de pertenencia, ¿no? Algunos son de izquierda, otros de derecha, unos son burgueses, proletarios, unos son cambas, otros son collas. En fin, las identificaciones son muy diversas, cambiantes, múltiples, ¿no? Pero más allá de estas diferencias particulares, hay algo que es común a todos y a todas. Y eso es justamente la condición ciudadana, ¿no? El estado en el cual decidimos organizarnos como comunidad nacional, nos reconoce esa igualdad de base. Y este es un principio también de la igualdad republicana, ¿no? A partir de este reconocimiento, que es, digamos, el grado cero de los derechos ciudadanos y de nuestra condición de pertenencia a un sistema republicano, es que vamos formando distinto tipo de comunidades. Es decir, formamos parte de comunidades locales, de comunidades municipales, voy a entrar enseguida a describirlas, pero nuestro lugar de ejercicio de estos derechos es justamente la comunidad, ¿no? No hay un solo tipo de comunidad, hay diversos tipos de comunidades, y ese sentido de pertenencia a la comunidad, así, a lo común, a lo que tenemos en común los ciudadanos, es uno de los principios y fundamentos de nuestra acción política en Comunidad Ciudadana. Es decir, nos asentamos en el bien común antes que en los intereses particulares, ¿no? Y obviamente este es el desafío mayor. ¿Cómo podemos hacer política a partir de una base común de derechos y no a partir de las diferencias particulares? Ustedes saben que, y eso no es un descubrimiento, la política justamente exacerba gracias Pablo, exacerba las diferencias, ¿no? Busca la confrontación, marcar las diferencias de opciones, y por eso es que una política ciudadana está un poco a contrapelo de esa práctica política tradicional. Nuestro programa político como Comunidad Ciudadana apunta justamente a la creación, en primer lugar, de una comunidad ciudadana que transforme las relaciones entre el Estado y la sociedad, y de ambos, es decir, Estado y sociedad, en su relación con la naturaleza. Decía que formamos parte de diversos tipos de comunidades, ¿no? Son comunidades que se van agregando en círculos concéntricos o yuxtapuestos, que van definiendo nuestras múltiples identidades, nuestro sentido de pertenencia, por ejemplo, a comunidades locales, ya sean urbanas o rurales, comunidades municipales o departamentales,
la comunidad nacional en la que coexisten una diversidad de culturas, de lenguas, de sociedades, de regiones, y terminamos en algo que es importantísimo para la comunidad ciudadana, que es nuestro sentido de pertenencia a la más amplia comunidad de la humanidad y de la vida, ¿no? Es decir, esto implica un sentido de responsabilidad, no solamente por cómo participamos en la comunidad internacional, sino qué responsabilidad asumimos en la preservación de nuestro diverso, de nuestro frágil ecosistema natural. Por razones de tiempo voy a dejar para más adelante una descripción más detallada de qué pasó con Comunidad Ciudadana en el camino y en qué está el sistema político boliviano hoy, ¿no? Pero como ya estamos en el tiempo, Paula, ¿es así? Dejo aquí la intervención y más bien escucho los comentarios y preguntas. Muy bien. Te agradecemos mucho, José Antonio Quiroga. Ha sido una primera intervención muy nutritiva. Vamos, por favor, con tu comentario, querido Ignacio. Gracias, Paula, y muy buenas tardes, noches al distinguido auditorio, a la distinguida asistencia. Quiero recalcar muy brevemente que este proyecto que hoy estamos inaugurando con mucha alegría tiene que ver únicamente con el campo de las ideas, el análisis académico. Entonces, nunca vamos a hacer o vamos a tratar de prescindir la mayor cantidad de veces posible del análisis de la coyuntura, de la política del día a día que se está viviendo y mucho menos de la politiquería. Lo que yo deseo comentar brevemente también es un esfuerzo teórico de interpretación del momento que estamos viviendo como Bolivia, como Latinoamérica, y cómo nace este proyecto que es Comunidad Ciudadana, que como bien ha dicho en su exposición José Antonio Quiroga, tiene que ver con un pensamiento muy profundo. Tanto la palabra comunidad como la palabra ciudadanos, ciudadanía, ciudadanas, que son dos términos que Carlos Mesa Gisbert los usa muy recurrentemente, no solamente en la campaña ni en la organización política, sino en su producción teórica, tienen que ver con fundamentos históricos de Bolivia y con fundamentos, en realidad, del historicismo mundial. Algo que yo estaba tratando de ver en torno al desenvolvimiento de los hechos a nivel mundial es los partidos de cuarta generación. En primer lugar, se fundaron partidos que aglutinaban a cuadros, por ejemplo, el Partido Comunista. Después nacieron partidos de masas, los partidos populistas de los primeros años del siglo XX, por ejemplo. Después nacieron partidos de cuadros y masas, y finalmente están emergiendo como una tendencia a nivel mundial los partidos ciudadanos. Supongo que José Antonio en su segunda intervención va a profundizar estos términos. Lo que yo deseo contextualizar para ustedes es por qué nacen estos partidos ciudadanos. Hay un teórico, hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Hegel, del cual ustedes han debido escuchar o leer, y él decía que la historia tenía un fin, y este fin podía ser un hecho trascendental como una revolución. En ese caso estaba pensando en la Revolución Francesa o tal vez en el Imperio Prusiano. Pero si combinamos esta teoría del fin de la historia con nuestros días, con el siglo XXI, yo sospecho que este fin de la historia tiene que ver con el derrumbe de las grandes ideologías del siglo XX. Vale decir, el comunismo, el fascismo o el liberalismo, o más precisamente el libre cambio. Entonces, la humanidad hasta hace muy poco ha creído que alguna de estas fórmulas era el camino hacia el progreso, hacia la felicidad. Todas estas ideologías abrigan ciertamente principios de benevolencia, principios bienhechores, al menos en la retórica, ¿no? Pero sus mecanismos son torpes y atroces y van en contra de la naturaleza y la condición humanas. Entonces, la evolución del pensamiento humano
debe ir vinculada irremisiblemente con la ciencia, con los progresos tecnológicos. Y es justamente aquí donde los partidos de cuarta generación, los partidos ciudadanos, hacen una lectura pragmática y, de acuerdo con mi percepción, se despojan totalmente de este esquema centro, derecha e izquierda. Entonces, Comunidad Ciudadana no se enmarca en este corsé ideológico, en este sistema, sino que es un sistema ciudadano en el cual los profesionales, los artesanos, en realidad las personas que gozan de la ciudadanía pueden intervenir en la praxis política. Entonces, solamente así podemos encontrar nuevos métodos e instrumentos que nos llevan a la conformación de sociedades más justas y más equitativas. Porque en las ideologías, tanto en las de izquierda como en las de derecha, siempre un grupo se veía o vulnerado o menoscabado. Para lograr esto, no podremos jamás prescindir del estudio de nuestro pasado, de nuestra historia. Quisiera yo en una siguiente charla o en un siguiente evento abordar el tema de la historia a partir de la lectura que tenemos como organización política y que está vinculada con la palabra comunidad. La palabra comunidad que utiliza mucho Carlos Mesa, sobre todo en sus libros, para explicar la conformación social de lo que es Bolivia. Cómo se conforma una psique colectiva, una idiosincrasia, pero de un grupo social sumamente heterogéneo, ¿no? Como decía un filósofo que me gusta mucho, que es Bertrand Russell, un filósofo británico, de todos los estudios mediante los cuales adquieren los hombres la ciudadanía en la comunidad internacional, escuchen esto, la ciudadanía en la comunidad internacional, ninguno tan indispensable como el estudio del pasado. Te agradecemos mucho, Ignacio, por ese comentario y darle paso nuevamente a José Antonio Quiroga para que desarrolle la segunda parte de su disertación. Adelante, José. Bueno, muy bien. A ver, voy a tratar de ir más rápido porque la presentación tenía varios puntos más, pero voy a entrar de la primera exposición, que era más conceptual, ¿no? De cómo entendemos lo ciudadano y cómo entendemos lo comunitario, para ver en qué se ha traducido ese ideal en el caso concreto de comunidad ciudadana. Y para ello necesariamente tengo que hablar de la situación del sistema político boliviano antes de la aparición de comunidad ciudadana, ¿no? El MAS logró, después de que los partidos implosionaran, digo por mérito propio, el MAS logró crear una organización de tipo hegemónica que abarcaba todas las clases sociales, todo el espectro ideológico. Yo sé que Ignacio acaba de decirnos que no es lo más adecuado hablar de izquierda, centro y derecha, pero para ponerlo en esos términos clásicos, ¿no? El MAS no era solamente, digamos, narrativamente tenía mucho apego hacia ciertas ideas de izquierda, pero como buen partido o organización populista, combinaba también ideas de derecha, hasta de extrema derecha en algunos casos, de centro, en fin, ¿no? Es decir, no era una organización doctrinaria con un programa claro, una definición política muy precisa, en todo lo contrario, ¿no? Pero ¿qué es lo que teníamos frente al MAS, ¿no? El sistema de partidos llamados democráticos, por contraposición al MAS, que tiene un talante antidemocrático ya muy conocido, está conformado por organizaciones, ninguna de las cuales es propiamente nacional y ninguna de las cuales es propiamente un partido, ¿no? Todos son una especie de protopartidos o agrupaciones políticas de carácter local. Hay dos organizaciones que tienen cierta proyección nacional, que es el Movimiento Demócrata Social, pero que no deja de ser un partido regional, como lo ha evidenciado en todas las votaciones. Y por otro lado está Unidad Nacional, que, como todos sabemos, es una organización política fuertemente dependiente de una persona y del patrimonio de una persona, ¿no? Entonces funciona como una especie de gerencia política vinculada a un liderazgo
que es el del señor Samuel Doria Medina. Bueno, en este estado de precariedad, los partidos procuraron disputarle al MAS desde el año 2005 con Podemos, pero en el año 2009 a través de unos frentes electorales, ¿no? Se formó Concertación Nacional, luego en 2014 se formó Unidad Demócrata y ninguno de esos frentes ha logrado ofrecerle al país un proyecto duradero, institucionalizado, ni siquiera una bancada parlamentaria más o menos común, ¿no? Estos frentes se disolvieron en el mismo día de las elecciones. Eran, por lo tanto, alianzas circunstanciales con fines de disputa de un pequeño espacio de representación parlamentaria. Es decir, no había detrás de estos grupos un proyecto nacional de transformación estatal y social como el que encarna Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana nace, como cualquier otro frente electoral, porque la ley nos obliga a eso, como una alianza de dos organizaciones políticas, el FRI y Solvo, que tenían personerías jurídicas reconocidas suficientes como para armar una alianza electoral. Después se sumó Todos de Tarija, ¿no? Pero además de esta realidad jurídica de Comunidad Ciudadana, que tiene que cumplir lo que manda la ley, su aspiración era a crear algo muy distinto. Al firmar la Constitución de Comunidad Ciudadana, dijimos que aspirábamos a convertirnos en una institución para la democracia, no un partido ciudadano, ¿no? Ahí sí tuvimos una serie de controversias con plataformas ciudadanas que hicieron la alianza con Comunidad Ciudadana, porque después de estos partidos, recuerdan ustedes que hubo una incorporación de unos 50 grupos ciudadanos, que fue una inyección muy importante de activistas, de analistas, de profesionales, que enriquecieron y le dieron un perfil ciudadano muy claro a Comunidad Ciudadana. Pero sobre todo, el dato fundamental fue la candidatura de Carlos Mesa. Carlos Mesa no es un hombre de partido, no viene de una tradición partidaria, no tiene su partido propio, ¿no? Fue vicepresidente con el MNR, eso nadie lo niega, ¿no? Pero él mismo no fue nunca militante del MNR ni de ningún partido. Por lo tanto, su liderazgo encarnaba mejor que cualquier otro político partidario el ideal de una política ciudadana, a partir de los ciudadanos, ¿no? Hay diversas razones por las cuales no hemos logrado hasta ahora convertir a Comunidad Ciudadana en una institución para la democracia. Y digo institución para la democracia y no partido político, con total claridad e intencionalidad, ¿no? ¿Qué significa una institución para la democracia? Es decir, es un espacio estructurado institucionalmente, ¿no? Con instancias de deliberación y decisión colectivas claramente definidas, con un liderazgo compartido entre dirigentes nacionales, departamentales, municipales, en fin. Ese proyecto ha quedado relegado de alguna manera por las urgencias del proceso electoral. Es muy difícil construir una institución o un partido político en medio de un proceso electoral. Y en Bolivia llevamos o vamos a llevar 30 meses de campaña electoral continua. Es decir, esa es una anomalía en la vida de cualquier sociedad, ¿no? El que haya un proceso electoral tan prolongado. Tan pronto, yo creo, termine el actual proceso electoral y esperemos que Comunidad Ciudadana pueda culminar este larguísimo esfuerzo con una victoria electoral contundente, viene esa otra tarea que es construir una organización política ciudadana, pero a la vez construir un gobierno de ciudadanos. Y voy a terminar mi intervención delineando para ustedes cómo concebimos lo de un gobierno de ciudadanos, ¿no? El primer gobierno de Carlos Mesa adoptó este nombre, ¿no? Ustedes conocen el libro que publicó Carlos Mesa y sus colaboradores cuando terminaron el gobierno, tenía ese título justamente, ¿no? Un gobierno de ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un gobierno de los partidos,
ni es un gobierno, como quiso el MAS, de los llamados movimientos sociales, ¿no? O sea, ni es un gobierno partidocrático ni un gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque un gobierno ciudadano aspira a hacer un tipo de gestión pública sobre la base del mérito y la capacidad profesional de los y las servidores públicos, ¿no? Digamos, eso sí tenemos muy claro de que llegando al poder no vamos a hacer y vamos a procurar controlar esas pulsiones y esas inercias muy marcadas en la cultura política boliviana, que una vez que se llega al poder por la vía del voto, se excluye a todos los demás actores político-partidarios y se incorpora a la propia militancia en la función pública, ¿no? Lo hizo el MNR durante la Revolución Nacional, lo hizo el MAS perfeccionando el sistema de distribución partidaria de los cargos, ¿no? Hemos repetido una y otra vez a lo largo de esta larga campaña que una de las condiciones para hacer una buena gestión pública es el mérito profesional y no la pertenencia al partido, ni siquiera, en este caso, a comunidad ciudadana, ¿no? Esto significa restituir la figura del servicio civil y una norma que existe y está vigente, que es el Estatuto del Funcionario Público, ¿no? El MAS no anuló esa norma legal, simplemente no la cumplió, ¿no? Ni siquiera cumplió lo que manda la Constitución, y teniendo ellos los 2/3 de control en el Parlamento, ¿no? Prefirieron gestionar las instituciones públicas a través de interinatos, ¿no? No a través de la designación prevista en los términos que manda la Constitución. ¿Por qué? Porque las autoridades interinas son más fáciles de controlar partidariamente, ¿no? Le deben su cargo no a una decisión de la Asamblea Legislativa, sino al favor político del caudillo o del partido. Bueno, esta es una de las primeras condiciones de un gobierno de ciudadanos, es que los funcionarios públicos y las funcionarias se reclutan no por su condición partidaria, sino por sus méritos y su trayectoria profesional. Esto implica, obviamente, la institucionalización y ampliación del servicio civil. Hubo una experiencia en el pasado, antes del año 2005, de institucionalización de 2 o 3 instituciones. Una de ellas fue la aduana, el otro el Servicio de Impuestos Nacionales, no recuerdo si alguna más, pero todo el Poder Ejecutivo, por ejemplo, no participó en el proceso de institucionalización o de servicio civil, y ahora un gobierno de ciudadanos debería hacer eso, comenzando por el nivel del Poder Ejecutivo, pero llegando luego a los gobiernos departamentales y municipales. Incluso los partidos democráticos que controlan espacios de representación o de poder en esos ámbitos subnacionales reproducen la misma lógica patrimonial, ¿no? De poner a toda su militancia, convertir la gestión pública en un mecanismo de financiamiento de la actividad partidaria, y eso obviamente lleva a mayor corrupción y peor gestión pública. A diferencia de lo que hizo el MAS, que es tratar de meter a la sociedad dentro del Estado, nosotros queremos construir en este país, por primera vez, no es una restauración de algo que hubo en el pasado, construir por primera vez un Estado social y democrático de derecho. Perdón. Y en este tipo de Estado, el Estado y la sociedad están separados. No está la sociedad metida dentro del Estado, ¿no? Justamente se le otorga al Estado y a sus instituciones la función de respetar las diferencias que hay en la sociedad, de garantizar que los distintos intereses colectivos, que son muy legítimos, queden igualmente reconocidos, que tengan su espacio de realización, en fin. Y para ello necesitamos saber qué hacer con la densa red de organizaciones de tipo corporativo que son un rasgo central de nuestra sociedad, ¿no? En Bolivia se dice con frecuencia que tenemos una sociedad fuerte y un Estado débil. Y por lo tanto, la idea era que el Estado tiene que parecerse a esa sociedad fuerte
y representar esa sociedad dentro de las instituciones del Estado o de las empresas estatales, en fin. En el modelo de un Estado social de derecho, estas organizaciones que no dejan de existir, hay que hacer dos cosas con ellas. Uno es democratizarlas internamente, ¿no? Que todos los gremios que aspiran a tener una interlocución con el Estado pasen por procesos transparentes de elección de sus autoridades, y eso lo hace el Tribunal Supremo Electoral supervisando estas elecciones internas. No es necesario crear una nueva ley o cambiar la Constitución, ya está contemplada en la ley del organismo electoral la posibilidad de supervisar procesos electorales en cualquier tipo de organización o institución boliviana. Y por otro lado, la propuesta que tenemos como programa, y con esto ya voy terminando, es la creación de un Consejo Económico y Social. Esta es una institución autónoma cuya principal misión o objetivo es la concertación entre las instituciones públicas, es decir, estatales, las organizaciones sociales y los gremios empresariales en torno a las políticas sociales, económicas y ambientales del Estado. Tiene un carácter consultivo, es decir, no aprueba leyes ni decretos, no tiene capacidad de veto sobre decisiones del Poder Ejecutivo o Legislativo. Su misión es justamente orientar la gestión pública y la función legislativa en todas aquellas materias que involucren a estos tres actores: Estado, gremios privados y organizaciones sociales. Y en el caso nuestro de Bolivia, dada la diversidad de organizaciones sociales, hemos contemplado en el proyecto del Consejo Económico y Social que también haya una representación de los pueblos indígenas, ¿no? A través de la CIDOC, CONAMAC o algunas otras instituciones. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos formalmente en un Estado plurinacional, no se le ha reconocido a estos pueblos un lugar de representación adecuada donde, al margen de su peso demográfico, pueden hacer que sus derechos, sus expectativas sean escuchados por el Estado, ¿no? Y por los demás actores sociales. Entonces creemos que ese es el lugar donde pueden estar mejor representados también los pueblos indígenas, ¿no? No sé, cuando hablamos de Estado democrático de derecho, algunos analistas, académicos y políticos nos dicen: por favor, eso no es para Bolivia. Esta es una sociedad abigarrada, postcolonial, llena de fracturas étnicas, sociales, regionales. Ni siquiera tenemos un Estado bien constituido. ¿Cómo vamos a pasar a un Estado de derecho, ¿no? Eso está bien para los países escandinavos, para la Europa, en fin, pero no para un país como el nuestro, ¿no? Aquí necesitamos algo distinto. Bueno, la respuesta primera a ese tipo de objeción es que justamente el Estado de Derecho resuelve de mejor manera los derechos de las colectividades que justamente en sociedades abigarradas, postcoloniales, en fin, no tienen una representación adecuada ante las instituciones públicas. Y doy dos ejemplos: el teleférico y el Puma Katari, ¿no? Ese tipo de organización del transporte público funciona aquí siguiendo reglas de hacer cola, de pagar, de higiene, de horarios, y todo el mundo se acomoda y le parece una maravilla, ¿no es cierto? Bueno, yo sé que el ejemplo es un poquito forzado, pero quisiéramos que las instituciones del Estado funcionen de la misma manera, ¿no? Y la prueba es que la gente se acomoda muy bien cuando las instituciones funcionan de esa manera. Y para eso tenemos, y ahí sí termino, una herramienta que es fundamental, que es la transformación digital de la gestión pública, ¿no? Esto nos permite también ejercer la igualdad de derechos y de acceso a la información y los servicios que debe proveer el Estado. Tengo una pregunta para Ignacio. La hacen a través del Facebook y es la siguiente. ¿Qué es concretamente política ciudadana y cómo se conforma un partido u organización política a partir de ese concepto? Bueno, política ciudadana en realidad podríamos conceptualizar desde lo que es la Revolución Francesa,
Pero concretamente, en la práctica política de nuestros días, o en la praxis, como llamamos los politólogos, podría definirse así: la capacidad que tú tienes de incidir de verdad en la política de un Estado, pero no a partir de una asociación o una federación o una corporación en general, sino a partir de tu condición de ciudadano con derechos y deberes y de alguna destreza o capacidad o un aporte que tú puedas hacer en una estructura y eventualmente en un Estado, ¿no? Y esto va ligado con la segunda parte de la pregunta, que creo que es cómo se conforma una organización política ciudadana. Justamente a través de las redes, ¿no? Y Comunidad Ciudadana está trabajando en ello, sigue trabajando. Hay muchas cosas que hay que todavía enmendar, corregir, pero estamos en ese camino. Es decir, en la conformación de un partido, organización, no voy a entrar en exquisiteces lingüísticas, pero que se conforme a partir de grupos que están vinculados con áreas profesionales, y no me refiero a que tú tengas sí o sí un cartón que diga que es licenciado, ¿no? Puede ser un artesano, una persona que se desempeñe en el área empresarial o un intelectual, pero que tú puedas aportar con algo en la estructura y eventualmente en el gobierno. Y esto está relacionado con una visión moderna de los estados, que es que la riqueza ya no está en los recursos naturales, sino en el conocimiento, ¿no? En los productos que tú puedes aportar a partir de la ciencia, de la tecnología, etcétera. Entonces, yo respondería así a grandes rasgos. Perfecto, muchas gracias, Ignacio. Y tengo para cerrar ya una última pregunta para José Antonio. Bueno, dice, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Cómo podríamos superar el déficit que existen en empresas del Estado, ya sea la fundidora de Vinto o la empresa minera en Huanuni, Oruro, lugar donde explotan estaño? Puesto que existe mucha susceptibilidad por parte de los trabajadores y temen que se privatice, o ¿cuál sería la mejor solución? Pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la solución viable en estos casos? Tienes Sí, la palabra. gracias. Lo que hemos contemplado es, primero, hacer una auditoría de todas las empresas estatales. De hecho, hemos tenido acceso, afortunadamente, a la última auditoría que se hizo de todas las empresas, que son más de 70, ¿no? No solo empresas, hay unas tipo de instituciones que tienen recaudaciones propias, en fin, y tienen cierta autarquía, pero que no son propiamente empresas, pero dependen de los ministerios. No voy a entrar en todo el detalle, ¿no? Lo primero que hemos hecho es clasificar a estas empresas por una tipología básica, entre las que son de carácter estratégico, por ejemplo, YPFB, y aquellas que no lo son. Algunas de estas empresas creadas por el MAS son estrictamente locales, ¿no? O sea, de alcance municipal o departamental. Por ejemplo, la empresa de almendras o la empresa Lácteos Bol, ¿no? Que está aquí en el altiplano, en fin. Creemos que ese tipo de empresas locales deberían pasar a una cogestión o una gestión directa de las gobernaciones o municipios más próximos, ¿no? Y en el caso de aquellas empresas que no sean rentables, hay que tomar una decisión que sea legítima y que sea viable en términos económicos, ¿no? Les pongo el ejemplo tal vez más dramático, que es el caso de la empresa de Urea, ¿no? Es una inversión de más de $1.000 millones. Es una planta que está inactiva desde hace 9, 10 meses, si no es más, y que el actual gobierno transitorio o accidental decidió no poner en funcionamiento, porque resulta que cada día que funciona esa planta pierde más dinero que el que logra obtener, ¿no? Saben ustedes que el MAS tampoco construyó el ferrocarril para sacar el producto. La planta fue ubicada en un mal lugar. Algún funcionario de este gobierno dijo que lo que había que hacer con esa planta es trasladarla a Puerto Suárez. El costo de traslado es multimillonario, ¿no? Entonces,
Este es el problema de haber hecho empresas sin estudios de factibilidad y de mercado previos, y ese es un error, más que un error, es un delito que hay que pasarle la factura al MAS en su momento y enjuiciar a las personas que fueron responsables de este derroche y la malversación de recursos públicos, ¿no? Por otro lado, hay ciertos proyectos nuevos como la planta de polipropileno, ¿no?, que Tarija ya defiende como un derecho adquirido departamentalmente, que no tienen tampoco un estudio de factibilidad de mercado bien hecho. El primer estudio que se hizo para eso lo hizo la propia empresa que se quería adjudicar el proyecto, por lo tanto era un estudio totalmente parcializado y hay que transparentar esos procesos de consultoría y de estudios previos, ¿no? Así que ahí tenemos una tarea que va a ser ardua, en algunos casos morosa, ¿no? Pero la idea es que el Estado no puede seguir subvencionando a las empresas que son deficitarias indefinidamente, ¿no? Hay que ver si se pueden transformar, si se pueden gestionar de manera mixta, si se pueden convertir en sociedades donde participe el sector privado, o transferirlas, como decía, al ámbito departamental o municipal. Muy bien, te agradezco mucho, José Antonio, y hemos respondido esta pregunta. Como en estos eventos, creo que el enemigo principal es el tiempo, entonces ya estamos para cerrar nuestro primer coloquio. Les agradecemos mucho a quienes nos han seguido por las redes sociales. Les invitamos además a que nos sigan porque vamos a estar con un ciclo de eventos muy dinámico. Y por supuesto a ti, José Antonio, tus palabras de cierre, por favor. Sí, con mucho gusto. Nuevamente quiero agradecerles y felicitarlos por esta iniciativa. Espero que se logre institucionalizar, ya que hemos utilizado ese término más de una vez en esta charla, y que se vuelva un espacio dentro de Comunidad Ciudadana para el intercambio de ideas, de criterios, de formación política, y no solo política, sino también para la gestión pública más adelante, ¿no? Así que los felicito y con mucho gusto si hay ocasión de participar en una nueva oportunidad. Hasta pronto. Vas a ser un invitado habitual, José Antonio, eso estamos seguros. La gente le ha gustado mucho la exposición y la disertación de nuestro invitado. Por favor, la despedida de Ignacio. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido en esta primera transmisión de la Escuela Nacional de Formación Política de Comunidad Ciudadana. Como decía José Antonio, justamente la intención, yo diría la principal, es que se convierta en un espacio en el cual formemos un pensamiento original de comunidad ciudadana, una ideología, un cuerpo doctrinario sólido en el cual asentemos nuestra práctica política también. Esperamos institucionalizarnos también, como decía José Antonio, tomar cuerpo a través de estas sesiones virtuales y esperemos que en algún momento retomemos la normalidad y podamos hacerlo presencial. Vamos a estar anunciando los siguientes eventos a través de nuestra página en Facebook y por tanto les invitamos a seguir la página. Muchísimas gracias, una gran gentileza de todos. Bueno, estamos llegando al final, ya estamos cerrando el evento. Nuevamente les invitamos a que puedan interiorizarse de lo que es la estructura. Vamos a estar, la presencia en las redes sociales va a ser fundamental. Necesitamos también el aporte de todos y cada uno de ustedes para que puedan retroalimentarnos con estos eventos que vamos a estar haciendo. Además, tenemos ya las perspectivas en los formularios respecto a los temas. La gente ha tenido mucha aceptación con esta iniciativa de la Escuela Nacional de Formación Política y está sugiriendo varios temas. Esperemos abarcarlos, pero como el objetivo del proyecto es hacer una institución de la escuela, no solamente un nombre, entonces vamos a tener el tiempo post elecciones también. Vamos a estar presentes. Agradecida por su presencia y bueno, pues que tengan un final de jornada muy
bonito y un inicio de semana excelente. Hasta la próxima.